Es un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes, mis queridos hermanos, en este maravilloso simposio sobre la teología de la última generación. Y tocando el tema de la salud mental y la teología de la última generación, en esta tarde vamos a estar abordando lo que son las relaciones interpersonales, pero sobre todo la relación matrimonial en la teología de la última generación. Y vamos a continuar haciendo unas aplicaciones prácticas de cómo la última generación debe vivir en el tiempo en el cual nos encontramos. La última generación tiene un papel especial que cumplir. Y por eso Dios nos dio un mensaje especial. Y el mensaje que el Señor le dio a su iglesia está diseñado para prepararnos, para poder llevar esa antorcha especial en el tiempo en que Dios va a requerir de nosotros que seamos testigos de lo que Él ha prometido hacer en la vida de los fieles. Pero quiero invitarles, mis hermanos, que inclinemos el rostro y tengamos una palabra de oración antes de continuar. Dios, en esta hermosa tarde te agradecemos por tu bendición, por proveer para nuestras necesidades materiales, también por proveer para nuestras necesidades espirituales. Y queremos, Señor, que tú también proveas para nuestras necesidades relacionales. Necesitamos fortalecer el núcleo de nuestra familia. Necesitamos reflejar más plenamente tu amor en nuestros hogares. Y de esta manera dar testimonio de que tu palabra se cumple y que tendrás una generación que va a reflejarte en todas las áreas de su vida. Acompáñanos, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, el versículo con el cual vamos a iniciar se encuentra en Efesios 5:25, un versículo que todos conocemos, ¿verdad? Y dice: esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y quiero, mis queridos hermanos, hermanas, que nos escuchan en este momento y que nos van a escuchar después a través de las redes, que ustedes reflexionen en el plan de Dios para la familia, en el plan de Dios para el matrimonio y cómo está íntimamente ligado con los eventos escatológicos. Recordemos, las dos instituciones que el Señor crea en el inicio, allí en el jardín del Edén, fueron el sábado y el matrimonio. Y sabemos que el asunto de la adoración va a ser clave en el conflicto final. Y el sábado va a tener un lugar muy, muy importante y decisivo en cuanto a la resolución del conflicto. Y esto también nos debe llevar a concluir que la familia, siendo institución que fue establecida junto con el sábado, también estaría bajo ataque en el tiempo del fin. Pregunto, ¿es eso una realidad? Desde muchos ángulos estamos viendo el ataque sobre la familia. Desde los ángulos filosóficos, desde la academia, desde la parte legal, jurídica y por supuesto desde lo que es la relación entre las personas que conforman el hogar. Así que hay un ataque
certero sobre la familia. Y como generación de estos últimos tiempos, el Señor nos llama a tener matrimonios de última generación, a ser esposos de última generación, a dar lo máximo de nosotros en esa relación que Dios instituyó y que es una muestra de la unidad y de la armonía que existen en el cielo. A través de la historia nos han fascinado las situaciones donde encontramos estas narrativas de cómo un hombre o una mujer encuentra a esa persona que va a ser su compañía, su compañero, su compañera por el resto de la vida. Y una de las historias bíblicas que siempre nos ha llamado la atención es la historia de Isaac y de Rebeca. Pero en esta ocasión no voy a tratar la historia de Isaac y Rebeca, aunque nos guste mucho. No es la única historia en la Biblia que habla sobre el romance, sobre el matrimonio. En la Biblia hay muchas historias, pero casi siempre nos enfocamos solo en Isaac y Rebeca. Y en esta tarde quiero llevarlos a otra historia bíblica que me parece muy, muy hermosa, porque es una historia que nos habla de esperanza, nos habla de restauración, nos habla de un amor muy especial. Pero antes de entrar en nuestra historia bíblica, quiero compartirles una historia de la Reforma Protestante. Como ustedes saben, la mayoría de los grandes reformadores vinieron de un trasfondo no solo católico, por supuesto, todos eran católicos, pero venían del clero. La gran mayoría de los grandes reformadores eran miembros del clero católico. Por lo tanto, eran sacerdotes o monjes, como en el caso de Martín Lutero, que era un monje agustiniano y también sacerdote. Zwinglio también. Muchos otros pertenecieron, ¿verdad?, al clero. Juan Hus, precursor, ¿verdad?, de la Reforma, también. Así que la mayoría de ellos había hecho votos de celibato y de castidad. El matrimonio no estaba dentro de su ecuación para la vida. Y ellos no entraron, como dijo Juan Calvino, no voy a pertenecer a aquellos que si son acusados de atacar a Roma, como los griegos pelearon por Troya solo para poder tomar una esposa. La Iglesia Católica acusaba a algunos de los reformadores que estaban atacando a la Iglesia solo porque querían entrar en el matrimonio. Pero bien, nuestra historia de hoy trata precisamente de Juan Calvino. Bueno, a los 29 años, Juan Calvino estaba como pastor de la iglesia francesa en la ciudad de Strasbourg. Y para este momento, Juan Calvino no había pensado mucho en el matrimonio. Aquí en Strasbourg, ustedes recordarán que Calvino fue exiliado de la ciudad que llegó a ser conocida como la ciudad de Calvino, ¿verdad? Ginebra. Y entonces tuvo que ir a Strasbourg. Poco después de llegar a Strasbourg, conoció a Martín y Elizabeth Bucer. Martín era el pastor de la iglesia de Santo Tomás en la ciudad de Strasbourg. Y su esposa y él eran personas sumamente hospitalarias. La piedad de esta pareja era tan conocida que su hogar era reconocido con el nombre de la Posada de la Justicia. Qué hermoso, ¿verdad? Esta pareja, su hogar se conocía como la Posada de la Justicia.
porque eran muy hospitalarios y además eran personas piadosas. Juan Calvino nunca había visto un matrimonio tan feliz. Y yo quiero que pensemos en este momento, mis queridos hermanos que nos están acompañando, y que ustedes piensen en cuál es el matrimonio más feliz que ustedes conocen. En el presente, no en el pasado, en el presente. Quizás ustedes puedan decir, mi matrimonio es el matrimonio más feliz. Bueno, Juan Calvino nunca había visto un matrimonio tan feliz como el del pastor Martín y Elizabeth Busser. Bueno, el pastor Busser le había ido tan bien en su matrimonio que él animaba a todos sus colegas ministeriales a que se casaran. Así que Martín le dice a Juan Calvino, necesitas una esposa. Más de una vez el pastor Busser le dijo a Martín, necesitas tener una esposa. Otro gran amigo de la Reforma, amigo también de Juan Calvino, fue Felipe Melanchthon. Y ustedes conocen que Felipe Melanchthon fue el compañero de Martín Lutero. Martín Lutero también fue un hombre felizmente casado. Y Felipe Melanchthon, casado con Catherine Krapp, había estado ya casado por 19 años cuando conoce a Juan Calvino. Y el matrimonio de Melanchthon también era un matrimonio feliz. La señora Catherine Melanchthon tenía un gran sentido del humor y cuidaba muy bien a Felipe. La única queja que Felipe tenía de su esposa es que siempre creía que Felipe estaba pasando hambre y lo tenía comiendo todo el tiempo. Esa era la única queja que tenía. No sé cuántos de ustedes, mis queridos hermanos que me escuchan, la única queja que tienen de su esposa es que los cuida demasiado. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, el matrimonio de Felipe Melanchthon también era un matrimonio feliz y relata la historia que una tarde al final de una conferencia que había durado todo el día, parecido a lo que estamos haciendo aquí en el simposio, ¿verdad? Todo el día en conferencia, Melanchthon se dio cuenta que Juan Calvino estaba muy callado y distraído. Y entonces Melanchthon le dijo, bueno, parece que nuestro teólogo está pensando en su futura esposa. Bueno, Calvino llegó a la conclusión, yo necesito a alguien que me cuide. Yo necesito a alguien que me cuide. Se dio cuenta que no era fácil manejar sus finanzas, manejar su salud y necesitaba una esposa. Por supuesto, Juan Calvino sabía lo que él quería. Calificaciones de la mujer que Juan Calvino quería como esposa. Siempre mantened en mente lo que busco en ella, porque no soy de aquellos amantes dementes que también abrazan los vicios de aquellos a quienes aman. Cuando son sorprendidos a primera vista con una figura hermosa. Esta es la única belleza que me llama la atención, que sea casta, que no sea fastidiosa, que no sea cantaletosa, que sea económica y paciente y que se interese en mi salud. Estas eran las cualidades que Juan Calvino pedía en una esposa. Así que al poco tiempo sus amigos le trajeron la primer candidata. Era una mujer alemana de muchos recursos, gran apoyador de Calvino. El hermano de esta mujer argumentaba que este matrimonio sería de mucho beneficio. Muchas veces Calvino había expresado que quisiera vivir la vida de un erudito, de un académico. Entonces, las ventas de sus libros no proveían un ingreso constante. Así que sería de gran bendición tener una esposa de buenos recursos económicos. Pero Calvino
tuvo dos problemas con esta noble mujer. Primero, no hablaba francés. ¿Cómo se iban a comunicar si no hablaba su idioma? Y tampoco quería aprender francés. Y en segundo lugar, le dijo Calvino a Guillermo Farel, otro de sus grandes amigos: Guillermo, tú entenderás que trae consigo una gran dote, y esto sería vergonzoso para un pobre ministro como yo. Además, quizás se siente insatisfecha viviendo una vida tan humilde. Descartada la primera candidata, entonces Farel le propuso una candidata. Hablaba francés y era una protestante consagrada. Pero había un solo detalle. Era 15 años mayor que Calvino. Así que Calvino ni siquiera se interesó en proseguir a conocer a esta consagrada hermana. La siguiente candidata hablaba francés y era pobre, grandemente recomendada. Calvino pareció interesado y la invitó a Strasbourg para hacerle la entrevista. Calvino le dijo nuevamente a su amigo Guillermo Farel. En el año 1540, Calvino ya tenía 31 años y le dijo: espero que puedas estar presente para que bendigas nuestra unión. Y entonces añadió: y me iré a ver como un insensato si nuevamente mis esperanzas decaen. Desafortunadamente las esperanzas decayeron y el matrimonio no se dio. Calvino le escribe nuevamente a Guillermo Farel y le dice: no he encontrado una esposa y frecuentemente dudo si debo seguir buscando una. Así que Calvino dejó de buscar una esposa. Y en el momento que dejó de buscar una esposa, la encontró. En su congregación había una joven viuda, Idelette de Bouré. Ella y su esposo y sus 2 niños habían llegado a Strasbourg como anabaptistas. Escuchando las prédicas de Juan Calvino, fueron convertidos a sus puntos de vista reformados. John Storder, el esposo de Idelette, en 1540 enfermó con la plaga y muere repentinamente. Idelette estaba de luto por la pérdida de su amado esposo. Juan Calvino estaba de luto por la pérdida de un gran amigo. Ya para este tiempo Juan Calvino había decidido: yo no me voy a casar. Y entonces su amigo y pastor Martin Bucer le dijo: ¿y por qué no te casas con la viuda? Con Idelette. Idelette era una mujer hermosa e inteligente, con cultura, aparentemente de una familia de clase media alta, pero también era una mujer de carácter sereno y de fuerza tranquila. Y esta vez Juan Calvino aceptó. Pronto le escribió a Guillermo Farel para que viniera a casarlos. Y esta vez no fue una falsa alarma. En agosto de 1540, Juan Calvino y Idelette se casaron. Juan Calvino no escribió mucho acerca de su esposa como lo hizo Martín Lutero, pero los biógrafos nos cuentan que Juan Calvino describe a su esposa Idelette como mi fiel ayudante en el ministerio, la mejor compañera de mi vida. Ciertamente no tuvo frustraciones ni decepciones en su matrimonio. Se deleitaba en su compañía. Juan Calvino e Idelette estuvieron casados por 9 años. A los 9 años contrajo tuberculosis y a los 40 ella murió. Solo 9 años de matrimonio. Después de su muerte, Juan Calvino
expresó lo siguiente: tú sabes, le escribió a un amigo, tú sabes cuán tierno y suave es mi corazón. Si no tuviese dominio propio, no podría soportar. Mi dolor es tan profundo. Lo mejor de mi vida ha sido quitado de mí. Cuando enfrento las dificultades, ella siempre estaba lista para compartir conmigo, no solamente en el exilio y en la pobreza, aún en la misma muerte. Trato de hacer lo que pueda para no sentirme abrumado con mi dolor. Mis amigos hacen todo lo que pueden para aliviar mi sufrimiento mental. Que el Señor Jesús me ayude bajo esta terrible aflicción. Juan Calvino tenía 40 años cuando su esposa muere. Nunca más se volvió a casar. Más adelante en su vida habló de que era una mujer única y que entonces se había prometido que llevaría una vida de soledad hasta el fin. Esta hermosa y trágica historia nos habla de esa búsqueda que tenemos todos de encontrar a esa persona que va a ser el complemento en nuestra vida. Ese complemento que nos va a ayudar en nuestro crecimiento, en nuestra lucha cristiana, pero también a poder sobrellevar lo hermoso y lo difícil de la vida, conforme fue el plan original de Dios. ¿Cómo podemos nosotros fortalecer nuestras familias en la última generación? Y quiero hablarles de lo que es el patrimonio afectivo. ¿Qué es el patrimonio afectivo? El patrimonio afectivo es la cantidad de personas que nos aman y que amamos, que tenemos a nuestro alrededor. Eso es el patrimonio afectivo. Cuando hablamos de patrimonio, una persona piensa en todo lo que posee. Así es. Y el patrimonio es todo lo que poseemos a nivel afectivo. Todas esas personas que nos rodean, que nos aman, que nos extrañan. Todas aquellas personas que nos tratan con amor, con respeto, para quienes somos importantes. Y en las relaciones interpersonales necesitamos calidad, pero también necesitamos cantidad. Los estudios sugieren que deberíamos tener entre 3 y 6 amigos especiales, amigos cercanos. Hay personas que tienen una sola persona que es su amigo especial, pero cuando esa persona enferme o no esté disponible, vamos a quedar sin apoyo emocional. Así que deberíamos tener entre 3 y 6 personas cercanas. Vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él tenía 3 amigos cercanos: Juan, Jacobo y Pedro. Eran sus amigos más cercanos. Jesús también necesitó apoyo emocional. Así que necesitamos calidad, pero también cantidad. Entre más amigos, entre más personas te aman y te quieren, más saludable va a ser tu salud emocional, valga la redundancia. Calidad y cantidad. Segundo, entre más grandes los desafíos, necesitamos más personas en nuestras vidas. Así que entre más desafíos tenemos en el trabajo, en el ministerio, donde el Señor nos tenga, en el desarrollo de nuestra vida, más personas necesitamos. Jesús se rodeó de un grupo de 12 personas. Tenía un grupo de apoyo de 12 personas. Lamentablemente, muchas veces no fueron de apoyo para Jesús. Pero necesitamos rodearnos de personas que aporten a nuestra salud emocional. Tercer lugar, la calidad de nuestras relaciones determina la calidad de nuestra vida. La calidad de tu vida la determina la calidad de tus
relaciones. Para tener buenas relaciones interpersonales debemos dedicarles tiempo y esfuerzo. Tiempo y esfuerzo. Miremos en la vida de Jesús cuánto tiempo y esfuerzo le dedicaba él a la gente que amaba. Jesús se echó una caminata desde Galilea hasta las ciudades de Tiro y de Sidón para atender a la necesidad de una madre que tenía una hija enferma. Jesús se encamina a la ciudad de Naín, que quedaba un día de camino de Capernaum. ¿Para qué? Para traer sanidad a una mujer que había perdido a su único hijo. Jesús, de manera intencional, dedicaba tiempo y esfuerzo a la gente que lo rodeaba. Igual nosotros. Para tener buenas relaciones necesitamos dedicarles tiempo y esfuerzo. Y en último lugar, las relaciones significativas solo ocurren cuando nos abrimos a compartir. Y hay personas que les cuesta compartir con otros, pero una buena relación solo ocurre cuando nos abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro hogar, abrimos nuestra mesa. De esta manera cultivamos y fortalecemos las buenas relaciones y aumentamos nuestro patrimonio afectivo. Y la historia que quiero compartir con ustedes hoy de la Biblia es una historia muy conocida y muy hermosa y se encuentra en el libro de Ruth. Y quiero decirles, mis queridos hermanos, que el tema está más dirigido hacia los esposos que hacia cualquier otra persona. Y vamos a hablar de los esposos de la última generación. Y vamos a tomar a vos como ejemplo. Y aquí en esta historia tan hermosa, vamos a estudiar el carácter de este hombre que se convierte junto con Ruth en antepasados del Mesías, en antepasados de la casa real que gobernaría al pueblo de Israel por muchos, muchos años. Ustedes conocen la historia. En Ruth 2, ¿verdad? Nos dice que tenía Noemí un pariente de su marido, Ruth 2, versículo 1, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Un día Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ve, hija mía, le respondió ella. Fue pues, y al llegar se puso a espigar en el campo tras los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el pariente de Elimelech. Llegaba entonces Boz de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos le respondieron: Jehová te bendiga. Y aquí vemos la primera característica de Boz. Bueno, ya vimos una anterior, pero esa no es tan importante, aunque algunos pensarán que sí. Hombre rico, ¿verdad? Pero no vamos a enfocarnos en las características materiales de Boz, vamos a enfocarnos en las características del ser de este gran hombre. Y que cada uno de nosotros, como padre, como esposo, pueda recibir el ejemplo de este maravilloso hombre de Dios e incorporar esas cualidades en nuestras relaciones y en nuestros hogares. Así que el versículo 5 nos dice, Ruth 2:5, luego Boz le pregunta a su criado, el encargado de los segadores: ¿quién es esta joven? Boz era un hombre detallista. Llegó al campo, inmediatamente se dio cuenta que había allí una persona que no estaba antes. Una persona detallista. Y en Ruth 2:8 vemos que Boz entonces se dirige a Ruth, después de que el criado le dice, la joven moabita,
que volvió con Noemí de los campos de Moab. Me ha dicho, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Entonces Booz se acerca a Ruth y nos dice la palabra de Dios que le habló y le dice, oye, hija mía, no te vayas, ni recojas espigas en otro campo, te quedarás aquí junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, pues he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Booz era un hombre detallista, pero también considerado. ¿Cómo consideró a esta joven viuda, sola, extranjera, y le da este trato tan especial, tan significativo? Booz estaba abriendo su campo, estaba abriendo su generosidad para con ella. Y el versículo 10 nos dice, entonces ella, bajando su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia a tus ojos para que me favorezcas siendo yo extranjera? Ruth, avergonzada, apenada, estaba en una situación de desventaja. Por eso dice la palabra de Dios que baja su rostro, se postra. Y Booz le da valor, la dignifica, la hace sentir importante. ¿Y cómo lo hace? Dándole a saber a ella que él conocía su caso. Y cuando uno conoce y se interesa por conocer a alguien, ¿qué está expresando? Que la persona es importante para uno. Así que, queridos esposos, necesitamos ser detallistas, considerados, pero también tenemos que conocer las situaciones, el dolor, la alegría por la cual está pasando nuestra esposa para poder servirle mejor. Como leíamos en el versículo 1, amarlas como Cristo amó a su iglesia. Booz le responde, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste para venir a un pueblo que no conocías. Que Jehová te recompense por ello y que recibas tu premio de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Yo no sé si en ese momento Ruth estaba pensando, sí, yo quiero que ese premio que Jehová me dé seas tú. No lo sé, la Biblia no lo dice, pero nos podemos imaginar que Ruth estaba quizás pensando, estos pensamientos pudieron haber cruzado por su mente. Ella le dijo, Señor mío, me has mostrado tu favor y me has consolado. Has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni siquiera una de tus criadas. Qué interesante lo que dice Ruth. ¿Has qué? Hablado al corazón de tu sierva. Nosotros tenemos que aprender a hablarle al corazón de nuestras esposas. Muchas veces queremos hablar es al argumento, queremos hablar es a la controversia, a la contradicción. Vos sabía hablarle al corazón de su sierva. Necesitamos hablarles al corazón. En Ruth 2:14 encontramos que llegó la hora de comer y Booz le dijo, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Se sentó ella junto a los segadores y él le dio del guiso, comió hasta quedar satisfecha y aún sobró. Booz quería que Ruth estuviese cerca de él. La invita a la hora de comer, ven aquí, come del pan. Un hombre que cuida su patrimonio afectivo quiere tener a sus seres queridos cerca de él. Un hombre que cuida su patrimonio afectivo, un esposo de última generación, quiere estar cerca de su esposa. Y en Ruth 2:15 y 16 vemos que Booz le expresa cuidado, protección. Nunca la avergonzó, siempre protegió su carácter y su reputación.
Y al seguir leyendo el libro de Ruth, encontramos la generosidad de Booz tan amplia. Mis queridos hermanos, si hay algo que hace hermoso el carácter de un hombre es la generosidad. No hay nada más triste que un hombre que ande controlándole las finanzas a la esposa. Hace poco escuché una historia que me dejó sorprendido. Y escuché de un matrimonio donde el esposo tiene bloqueadas las tarjetas todo el tiempo, nunca le da dinero a su esposa, y cuando ella está en la registradora y va a pagar el mercado que él mismo se va a comer, ella lo llama y le dice, honey, ya estoy lista para pagar. Y él le dice, ay, ¿cuánto dio la cuenta? Son $85. Y él desbloquea la tarjeta, ella puede comprar, inmediatamente vuelve y la bloquea. Y ustedes dirán, ¿eso es imposible? Pues para mí eso es imposible. Pero sí, pero Booz no era un esposo así. Booz era un esposo de última generación, amplio, generoso. Nos dice Ruth 3:15, cuando Ruth va, ¿verdad? Se acuesta a los pies de Booz, y esto era una costumbre propia de esos tiempos, no tiene nada que ver con sensualidad, era parte de ese proceso del cortejo. Y después de que Ruth amanece, ¿verdad?, a los pies de Booz, él le dice en el versículo 15, Ruth 3:15, quítate el manto con que te cubres. Ella había traído esa cobija, ¿verdad?, para abrigarse, y sujétalo bien. Mientras ella lo sujetaba, midió Booz 6 medidas de cebada y se las puso encima. Fíjense ustedes que Booz no solamente le dijo a ella, puedes venir, puedes segar en mi campo. Booz no solamente le dice a sus trabajadores, por favor, sin que ella se dé cuenta, dejen caer más de lo normal para que ella pueda llevar mayor provisión, sino que ahora, después de todo eso, le llena su manto con 6 medidas de cebada. Una generosidad amplia. ¿Saben ustedes que la generosidad invita mayores bendiciones? Entre más generosos somos, más bendición el Señor coloca en nuestra vida. Y un hombre que economiza hasta el último centavo, que cuida su dinero de manera excesiva, en la medida que acapara y cuida su dinero, lo que está haciendo es cerrar y secar el amor en el corazón de su esposa. Nada pierde un esposo de última generación al ser generoso y amplio con su esposa. Ruth 3:16. Cuando llegó a casa de su suegra, ésta le preguntó, ¿qué hay, hija mía? Ruth le contó todo cuanto le había ocurrido con aquel hombre y añadió, fíjense ustedes, característica importante para fortalecer la relación con nuestras esposas. Y añadió, Ruth hace énfasis en este punto, me dio estas 6 medidas de cebada y me dijo, para que no vuelvas a la casa de tu suegra con las manos vacías. Para que no vuelvas a la casa de tu suegra con las manos vacías. Booz no solamente se preocupaba por Ruth, también se preocupaba ¿por quién? Por el resto de la familia. Última cualidad de Booz, no porque no tenga más, sino porque el tiempo no nos permite verlas todas. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, Ruth 3:18, hasta que sepas cómo se resuelve esto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Booz era un hombre perseverante, incansable en su trabajo, incansable en su afecto, incansable en su generosidad, incansable en esa amplitud tan hermosa que lo caracterizó. Bueno, la historia comienza diciéndonos
que Noemí tenía un pariente de su marido, hombre rico. Ahora sabemos por qué Boaz era un hombre rico. ¿Por qué era rico? Porque era generoso, porque era amplio. Por eso era rico. La riqueza en la Biblia es sinónimo de prosperidad. Y la prosperidad significa, primero que todo, prosperidad espiritual. En segundo lugar, prosperidad relacional. Y en último lugar, prosperidad material. Y Boaz tenía las tres. Era próspero espiritualmente, era un hombre próspero en su salud emocional, amplio, un hombre de buenas relaciones, un hombre querido, un hombre que se hacía querer y también había sido bendecido en lo material. ¿Qué más podía pedir Ruth en un esposo? Tenía el esposo perfecto. Y estamos llamados en esta última generación a alcanzar la perfección. ¿Y qué mejor lugar para alcanzar la perfección que en el núcleo familiar? ¿Queremos ver un esposo perfecto? Boaz es el ejemplo. No es difícil ser un buen esposo. Hay que ser detallistas, considerados, tener conocimiento, acercarnos, cuidar y proteger, valorar, ser generosos y perseverar. No es difícil tener una relación matrimonial de última generación. El ejemplo de Boaz es un desafío para nosotros. El ejemplo de Boaz es, además de un desafío, nos dice y nos muestra que sí es posible. Que sí es posible. Lutero fue un hombre feliz en su hogar. Calvino fue un hombre feliz en su hogar. Martin y Elizabeth Busser, su casa se conocía como la posada de la justicia. Dios quiere que nuestros hogares se conozcan como la posada de la justicia. Que como Abraham seamos amplios y podamos ser conocidos como hospitalarios, como dice la palabra de Dios, que algunos sin saberlo hospedaron ángeles por estar dispuestos a abrir sus hogares. La posada de la justicia. Qué hermoso que eso se pueda decir de cada uno de nuestros hogares. Quiero compartir con ustedes algunas citas del espíritu de profecía que nos hablan del amor de la última generación. Recuerden, estos consejos los escribe la sierva de Dios ¿para quiénes? Para el pueblo de Dios que estará sobre la tierra en estos eventos finales. Y dice ella en Cartas para Jóvenes Enamorados, página 30. El amor es una planta de crecimiento celestial y debe ser nutrida y alimentada. Así que vamos a tomar este ejemplo, aquellos de nosotros, ¿verdad?, que nos gusta el campo, que vivimos en el campo, que la agricultura nos llama la atención. El amor es comparado ¿con qué? Con una planta. Una planta. El amor es una planta. Qué hermosa figura literaria, ¿verdad? Usa aquí la sierva de Dios. El amor es una planta, imaginémonos la planta, de crecimiento celestial, pero debe ser ¿qué? Nutrida y alimentada. Nosotros vimos cómo Boaz nutrió y alimentó el amor. Y vimos las características, ¿verdad? Cómo se nutre y se alimenta el amor. Detalles, consideración, conocimiento, estar cerca, cuidar y proteger, valorar, ser generosos y perseverar en todo lo anterior. Así fue como Boaz nutrió y alimentó el amor. Y así lo debemos hacer nosotros. Sigo leyendo. Los corazones afectuosos, las palabras veraces y llenas de amor producirán familias
felices y originarán una influencia elevadora sobre todos los que entren en contacto con la esfera de su influencia. 3 cosas, dice aquí esta cita, que alimentan el amor. Número 1, corazones afectuosos, palabras veraces y llenas ¿de qué? De amor. Muchas veces podemos decir la verdad, pero la decimos sin amor. La verdad hay que decirla con amor y estar esto respaldado ¿por qué? Por un corazón afectuoso. Y un corazón afectuoso tiene varios significados. El corazón nos habla de lo más íntimo de nuestra vida y pensamiento. Así que cuando habla de un corazón afectuoso, está hablando de la motivación. ¿Qué me motiva a mí? ¿Qué es lo que yo siento allá en lo más profundo de mi corazón? Hay una hostilidad pasiva allí en contra de mi esposa. Hay un rechazo disimulado en el fondo de mi corazón. Hay un fastidio. O realmente en mi corazón hay ese afecto noble y puro que produce el amor verdadero. Sigo leyendo. Ahora en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 372. Un hogar en que el amor está presente, donde el amor se expresa en palabras, miradas y hechos. Es un lugar donde los ángeles se complacen en manifestar su presencia y santificar la escena con rayos de luz de gloria. En la primera cita vimos que el amor se nutre de 3 maneras: afecto, palabras veraces y llenas de amor. Y aquí nos da entonces también, nos dice que un hogar en el que el amor está presente, el amor se expresa de 3 maneras también. ¿Cuáles son? Palabras, miradas y hechos. Qué interesante. Mis palabras, palabras de consideración, palabras de amor, pero acompañadas ¿de qué? De los ojos. ¿Cómo miro? Miradas y hechos. ¿Qué ocurre en un hogar donde el amor se expresa en palabras, miradas y hechos? Hay una promesa, hay una bendición para ese hogar donde el amor se expresa en palabras, miradas y hechos. ¿Y cuál es la bendición? ¿Cuál es la promesa? Que los ángeles se complacen en manifestar su presencia allí. ¿Queremos que la presencia de los ángeles estén en nuestro hogar? Expresemos el amor en palabras, miradas y hechos. Y dice, y santificar la escena con rayos de luz de gloria. ¿Quieres que hayan rayos de luz de gloria en tu hogar? Manifieste el amor, mi querido hermano, mi querida hermana, en palabras, miradas y hechos. Cuando Jesús habló de la perfección y dijo esa famosa frase de él, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿En qué contexto lo dijo? En el contexto del amor al prójimo. No hay nada más perfecto que amar a nuestro prójimo con todo el corazón, sin reservas. ¿Dónde debemos manifestar ese amor? En el círculo familiar. Primeramente, ¿con quién? Con ella, con la esposa, con los hijos y después con todas las personas con las cuales el Señor nos ponga en relación. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3, 7 y 8. Y es interesante que el apóstol Pedro diga esto porque sabemos a ciencia cierta que él era uno de los discípulos casados. De los demás discípulos lo podemos suponer o no, pero de Pedro sabemos que sí, porque la Biblia dice que Jesús fue a sanar a la suegra de Pedro.
Y yo me imagino a Pedro con ese carácter tan impulsivo, con ese carácter que él tenía. ¿Cómo sería Pedro como esposo? ¿Cómo sería Pedro en su relación matrimonial? Me imagino a Pedro un día colmando a su esposa de besos y abrazos y al otro rato maltratándola, porque así era Pedro. En un momento le decía a Jesús, iré contigo hasta la muerte, y después lo estaba negando. Bueno, me imagino que así como Pedro trataba a Jesús, trataba a su esposa. Y Pedro dijo algo muy hermoso. Pedro dijo, 1 Pedro 3, 7 y 8, vosotros maridos, de la misma manera vivid con ellas, con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Mis hermanos, muchos de nosotros no tenemos fuerza espiritual. Nuestras oraciones no son respondidas. ¿Por qué? Porque hay un prerequisito en la palabra de Dios. Y para que nuestra oración llegue al trono de la gracia, sin estorbo, debemos vivir con nuestras esposas con comprensión, dándoles honor como el vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Ese es un amor de última generación. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 371. Tiene una cita muy hermosa y quiero terminar leyendo esta cita. Escúchenla. El amor puro y verdadero es precioso. Ejerce influencia celestial, es profundo y constante. No es espasmódico en sus manifestaciones, no es pasión egoísta, lleva fruto. Lo llevará a esforzarse constantemente por hacer feliz a su esposa. Si usted tiene este amor, le resultará natural hacer este esfuerzo. No le parecerá forzado. Si sale a dar un paseo o para asistir a una reunión, le resultará muy natural elegir a su esposa para que lo acompañe y tratar de hacerla feliz en su compañía. Ame, honre y halague a su esposa. Ame, honre y halague a su esposa. Dejad que una mujer se dé cuenta de que su esposo la aprecia y de que es preciosa para él, no simplemente porque es útil y conveniente en la casa, sino porque es una parte de él mismo, y ella responderá su afecto y reflejará el amor que se le brinda. Haga que su esposa sea el objeto de su atención especial y sincera. Cuando sus sentimientos sean los que Dios requiere, usted se sentirá perdido sin la presencia de su esposa. Yo no sé, mis queridos hermanos, cuántos de ustedes se sienten aliviados sin la presencia de su esposa. Pero un esposo de la última generación se siente perdido sin la presencia de su esposa. El amor puro y verdadero es precioso. Y esto es lo que el Señor se propone en las familias y en los hogares de la última generación. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos lo es. Y esto lo dijo Jesús en el contexto del amor. El Señor les bendiga.